El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera, rezando durante la ofrenda del incienso, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, se llenará de Espíritu Santo ya en el seno de su madre y convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte una buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento». El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel su mujer y estuvo sin salir 5 meses diciendo: «Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, las lecturas de hoy nos refieren 2 casos, 2 mujeres estériles, pero que gracias a la oración, por una parte su preparación y por otra la elección de Dios, conciben milagrosamente, superando esa esterilidad. De la mujer de Manoc, de la cual ni siquiera se dice el nombre, siempre se la nombra como la esposa, la mujer de Manoc. No se dice que fuese anciana, simplemente que no ha tenido hijos. Y de Isabel,
ya es anciana y además estéril. Doble impedimento. Para Dios no hay impedimentos ninguno. Muchas veces los impedimentos verdaderos para Dios son nuestra falta de fe. Vean que Gabriel es enviado y no precisamente para pedir un consentimiento como a María. A María, el arcángel San Gabriel le pide, le pregunta que ella acepte. Aquí no le está preguntando, no le está pidiendo su aceptación, le está informando de lo que va a suceder y como Dios quiere que este niño que va a nacer esté consagrado desde el seno de su madre y para ello que viva como un nazireo, es decir, un consagrado a Dios, y que no beba vino ni licor, que lleve una vida especial como consagrado. Entonces, el ángel viene a darle las indicaciones y a advertirle, pero resulta que el anuncio se le hace si a la mujer de Manoj, no es a Manoj a quien le dan el anuncio, sino a ella misma, y a ella se le dice lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer el niño. Sin embargo, a Isabel, que sí se da su nombre, se le dice a Zacarías, su esposo. Y Zacarías, que es sacerdote y está sirviendo en el templo en esos días, se le aparece en ese momento, diríamos, príncipe del sacerdote, el momento más importante cuando está haciendo la ofrenda. En este caso, la ofrenda que él tiene que hacer es del incienso. Entrar en el templo tenía varias partes, una parte reservada donde estaba solo el arca de la alianza, y ahí no entraba el sacerdote más que una vez al año, el sumo sacerdote. Luego tenía otra parte que ya entraban los sacerdotes para hacer la ofrenda del incienso, para presentar los panes de la ofrenda, retirarlos, el servicio del templo del Señor. Luego había la otra parte donde iba la gente, solamente los varones, y después tenía otro atrio, tenía distintas partes donde estaban ya las mujeres, donde tenían otras cosas, y luego había otra parte más hacia afuera, que ya era la parte de los gentiles, donde los que no eran del pueblo, hasta donde podían llegar. Y en Jerusalén allá había esa puerta donde ya se entraba a la zona reservada, que tenía un letrero muy significativo, que decía que los gentiles, los que no eran del pueblo, los que no estaban circuncidados y aceptados dentro del pueblo, no pasen de esta puerta, porque si pasan no saldrán sino muertos. O sea, ahí estaba el letrero, hasta aquí puedes llegar, pero de aquí para adelante no entres, porque no saldrás sino con los pies por delante, muerto. Esa zona era reservada y al que entraba, pena de muerte. Ese lugar donde solamente podían entrar los sacerdotes para ofrecer el incienso. Y en ese momento el pueblo estaba orando, es ese momento donde, como hacemos en la iglesia, por eso pedimos al sacerdote que pida por las intenciones, por las necesidades, cada uno ofrece aquello por lo que quiere pedir. Y el sacerdote presenta a Dios esas oraciones. Esto es lo que estaba haciendo Zacarías en ese momento, y la gente sabía, estaba detrás, no veía lo que estaba allí, sabía lo que estaba haciendo, pero no lo veía. Entonces, cuando él ofrecía el incienso sobre el altar, ponía los carbones, el fuego, aquellos carbones ardiendo, y llegaba el momento que él tenía que ofrecer el incienso, rociaba el incienso y claro, salía el humo del incienso, y de la puerta, por ciertos lugares, se veía salir el humo del incienso. Entonces sabían que ya el sacerdote había presentado sus oraciones a Dios, y el pueblo que estaba orando,
los que podían entrar hasta esos lugares, al ver salir el humo, ya sabían que su oración había sido llevada hasta Dios. Pero Zacarías después no salía. Y aquí ocurre una cosa, miren. Tal vez eso nos pasa a todos, ¿verdad? Por naturaleza ya tenemos el temor a los castigos, a las reprimendas, a las correcciones. Zacarías ha tenido una visita. Por supuesto que no ha sido anunciado. Mira, vas a venir el arcángel San Gabriel que te va a decir, prepárate. Las cosas espirituales, las cosas de Dios ocurren a veces de repente. Y uno le viene más o menos preparado. Por eso hay que estar siempre en espíritu de oración y estar atento a las obras que Dios hace en nuestras vidas. Porque Dios puede intervenir y hacer una obra en el momento que Él considera, no cuando a nosotros nos viene bien. Por eso, esos padres, esos esposos que se casan y están ellos pensando, a lo mejor les viene el hijo, y ese hijo esperado y deseado, en el momento que ellos no esperaban. Hay que estar abiertos a las acciones de Dios. Hay que esperar, no cuando a mí me vienen bien las cosas, no que Dios haga las cosas cuando yo las quiero, cuando yo las deseo o cuando yo las necesito, sino que hay que estar abiertos a los dones de Dios, a la gracia de Dios, cuando Él lo quiere dar, cuando Él lo considera oportuno. Por eso cuando Dios te da un don a los esposos, ese hijo, ay, pero es que yo ahora precisamente, pues ahora precisamente es que Dios considera que es el momento. Esto le pasó a Zacarías. Y ya, ¿por qué no? Ay, es que somos ancianos. Hay que estar abierto a los dones de Dios. Dios interviene y como le pasa a Zacarías, y fíjense que está en el momento pues más importante, más santo, en ese momento que está ofreciendo el incienso, y ahí se le aparece el ángel Gabriel, el arcángel San Gabriel, para anunciarle que va a tener ese hijo, la misión que va a tener el hijo, lo que él tiene que hacer con el hijo. Le da las instrucciones, cómo tiene que hacer y qué es lo que va a suceder. Y sin embargo, antes nos ha dicho de Zacarías que eran los dos justos ante Dios, Zacarías e Isabel. Caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. Nos está diciendo que era un hombre santo, que Isabel era una mujer santa, que vivían santamente su matrimonio, su vida, y sin embargo, Zacarías, al verse sorprendido por una acción de Dios, una elección de Dios para algo grande, se resiste. ¿Cómo estaré seguro de eso? Duda, no presta fe, no cree lo que le dice el arcángel San Gabriel. Y ahora aquí lo que quería llegar, miren, podríamos preguntar, por eso decía antes que todos tememos las reprensiones, los castigos. ¿Qué fue lo que hizo el arcángel San Gabriel cuando Zacarías no cree sus palabras? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo estaré seguro? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, estéril y de edad avanzada. El ángel Gabriel le da un castigo. ¿Les gusta la palabra o no? Hoy, qué palabra más fea, ¿verdad? El castigo. ¿Qué es lo que está haciendo el ángel San Gabriel? Precisamente acaba de manifestar Zacarías que no da fe a lo que le ha dicho. Lo que hace es fortalecer su fe, darle una prueba para que preste fe y crea todo, y así ya no vuelva a dudar. Y todo lo que le ha sido anunciado, lo que va a suceder, lo que él tiene que hacer, se cumpla
porque Dios necesita que se cumpla esta misión de Juan el Bautista, que le ponga el nombre de Juan, que lo haga que él viva de esta manera como consagrado, que le enseñe a vivir solo para Dios y demás. Necesita Dios que Zacarías colabore plenamente en el plan que Dios tiene para la salvación de los hombres. Pero Zacarías ha manifestado su falta de fe, su incredulidad, su duda. Dios le da una prueba. Esa prueba la pueden llamar como quieran. Pueden llamarla prueba, pueden llamarla señal o pueden llamarle castigo. Si no les gusta la palabra castigo, cámbienla y pónganle una prueba. Y si no, pues quieren ponerle una señal, pues una señal. Pero según se mire, es lo mismo. Vean ustedes, si lo vamos a considerar como castigo, esa palabra tan fea. No, Dios no castiga. ¿Que no castiga? Por haber dudado te vas a quedar mudo. Pero ese castigo es para hacerle sufrir, para castigarle, para que él ahora toma esto como venganza por haber dudado de mi palabra. No. ¿Qué cosa es lo que está haciendo el arcángel San Gabriel? Fortaleciendo la fe de Zacarías con las palabras del arcángel. Pero es que no podía creer él, no tenía razones para creer. Pues si está delante del altar del incienso, se le ha aparecido, como dice, a la derecha del altar, se le aparece el arcángel San Gabriel, cosa que eso no le pasa a cualquier sacerdote que va a ofrecer el incienso. Si no, todo el mundo contaría, a mí se me ha aparecido y me ha dicho esto, lo otro, eso es normal, a todo el mundo se le aparece. No es así. La señal que él tenía que tener para creer ya la tiene. Tiene ahí al arcángel San Gabriel que le está hablando y le está diciendo. Entonces, ¿por qué duda? Necesita fortaleza en esa fe. Y Dios, pues lo que hace por medio del arcángel San Gabriel es fortalecer su fe. El castigo, la prueba o la señal, como ustedes quieran llamarle, que todo es lo mismo, no es un hacerle sufrir, no es una venganza por no haberle creído, es una gracia, un don para que tenga más fe y después lo que venga lo crea, porque después la Virgen María va a visitar a Isabel y cuando visite a Isabel, la Virgen María le va a decir, y ellos tienen que creer que ese es el Hijo de Dios, que ese es el Señor, el Mesías. Entonces, para que no empiecen a dudar y después no todos sean, pero ¿cómo va a ser esto posible? Que a lo que el Señor les va diciendo, que ellos vayan teniendo fe y confianza. Por eso le da esta otra señal. Es la segunda señal que tiene Zacarías. La primera es el mismo Gabriel que se le ha aparecido. La segunda, bueno, pues como con una señal no tienes suficiente, toma otra. Entonces te vas a quedar mudo hasta que todo esto se cumpla. De hecho, esta señal ya le está diciendo, desde este momento te quedas mudo hasta que todo se cumpla. Por no haber creído, si hubieses creído, no te hubiera pasado esto y hubieras dado más gloria a Dios. La gracia hubiera sido completa, pero te faltó un poco. Para que no pierdas eso, toma esta otra señal. Zacarías se quedó mudo. La gente se sorprendía porque tardaba mucho, no tardaban tanto los sacerdotes, solamente la misión era rociar el incienso sobre los carbones. Una vez que ya sale el humo, el incienso, la gente sabe que lo ha hecho, no tiene que hacer más que una oración y retirarse. Pero como no salía, estaba allí entretenido con el arcángel San Gabriel, ya se extrañaban a ver qué está ocurriendo ahí.
Vean ustedes, aun la misma duda de Zacarías, Dios la utiliza para dar una señal al pueblo. La gente también necesita estar atenta, puesto que están en tiempos mesiánicos, esperan al Mesías, y Dios quiere aumentar esa fe, fortalecerla, mantenerla. Estamos en tiempos mesiánicos, está por venir, y cuando hay una señal, la fe del pueblo crece y ora más intensamente pidiendo que venga el Mesías, el Salvador. Y Zacarías, al salir del santuario, después de tardar, no podía hablarles y decirles lo que había pasado. Y la gente comprendió que había tenido una visión, que había sucedido algo, y ya les fortalecía la fe. Como ven ustedes, los castigos de Dios, si esa palabra les gusta o no les gusta, los castigos de Dios no son venganzas, son gracias que concede, para que uno pueda recibir mejor, bien y preparado los dones de Dios. Se necesita una disposición, una fe, se necesita diríamos, un ambiente de oración, de virtud, de preparación. Pero, como somos humanos, a veces flaqueamos, miramos más la parte humana que la parte divina, y Dios entonces, con las señales, las gracias o los castigos, como le quieran llamar, fortalece esa parte para que la gracia sea completa. Eso es lo que hizo con Zacarías. Después vendrá la Virgen, porque esto sucede 6 meses antes de que la Virgen reciba también al arcángel San Gabriel. Ella sí dará fe, porque es una mujer de fe plena. Y va a visitarle después a Isabel y a Zacarías para felicitarle y servirle. Esto que tiene ahora Zacarías lo necesita para cuando llegue la Virgen poder creer plenamente que María tiene en su seno al Mesías, al Redentor, y que Isabel tiene en su seno al precursor. Y ese encuentro de estas dos mujeres con sus hijos en su seno, Zacarías también tiene que darle gloria a Dios y creerlo y prepararse para esta misión que el Señor le está encomendando. Pidámosle a la Santísima Virgen María y a estos santos esposos, Zacarías e Isabel, que sepamos dar fe a las acciones de Dios en nuestra vida. No temamos las gracias y dones de Dios, que no nos llegan en el momento que nosotros tenemos pensado, que nosotros esperamos, que a nosotros nos conviene. Dios sabe el mejor momento, aunque para mí mi apreciación humana sea otra cosa. Dios sabe más que nosotros. Dejémosle a Dios actuar. Y cuando nosotros somos los que nos resistimos, somos los que no colaboramos, entonces sepamos aceptar las otras señales, o si quieres llamarle castigos, o si te parece de otra manera, pruebas, las pruebas, señales o castigos que Dios nos envíe, porque siempre serán para crecimiento de nuestra fe, para aumento de nuestra virtud y preparación adecuada para poder corresponder a los dones y gracias que Dios y la Virgen nos quieren dar.